¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? Uno de los grandes misterios de la historia del Perú es ¿dónde están las momias incas? Aunque debamos saber que exactamente momias no es el término adecuado, pero bueno, para uso didáctico le vamos a llamar así. Así es, han pasado cientos de años desde la caída del Tahuantinsuyo, hemos crecido como país, para bien o para mal. Sin embargo, la gran pregunta sigue, ¿dónde están las momias desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac y Atahualpa? Y es que esa es una duda que vamos a intentar responder el día de hoy, y digo intentar porque no hay exactamente una certeza de su paradero. Sin embargo, con el uso de algunos libros vamos a tratar de ubicar o seguirle el paradero al menos a la momia más famosa de todas, que sería la de Pachacútec, que tiene que ver la memoria del fundador del Tahuantinsuyo con un hospital que ya está en estado de abandono en el centro de Lima. Pues lo vas a saber el día de hoy. Gracias a todos los mecenas que colaboran con el canal. Recuerda que aquí está YP por si quieres unirte al grupo de mecenas, y si estás viendo este video por Facebook, recuerda suscribirte a la Biblioteca de Merlín en YouTube. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes, y esta es la Biblioteca de Merlín. Corre video. Primero lo primero, hay que entender cómo entienden los incas el tema de la muerte, y es que sí, no todas las culturas a nivel mundial entienden la muerte de la misma forma. Como una recomendación personal, siempre recomiendo este libro del historiador Philippe Ariès, que es La muerte en Occidente, o la historia de la muerte en Occidente, que nos va a explicar y nos va a dar más luces sobre cómo se ha ido adaptando la idea de la muerte al imaginario popular. Pero no nos vamos a concentrar en el tema mundial, nos vamos a centrar exclusivamente en el caso del incanato, y es que el inca no es simplemente una figura de autoridad. El poder del inca era enorme, pero también servía como ejemplo para que otros hombres tuvieran una conducta adecuada dentro de las épocas del Tahuantinsuyo. Y es que se menciona que la figura del inca no es simplemente la de un líder común y corriente, ya que era un líder, un protector, e incluso tenía ciertos rasgos divinos. Esto, por ejemplo, lo explica el historiador Franklin Pease en su libro Del Tahuantinsuyo a la historia del Perú, la figura del inca como autoridad y como ente casi divino, lo cual nos va a servir mucho para distanciarlo de un concepto que a veces se le intenta asociar, que es el concepto de rey. Y es que Pease no está de acuerdo en que el inca sea considerado como un rey, ya que sus características van mucho más allá. Según este otro libro también del historiador Franklin Pease, señala que la figura del inca era una figura divina, que no solamente su divinidad se centraba en él, sino que podía incluso divinizar lo que tocaba. Y estas características convierten al inca en algo incluso superior a un rey, quizá equiparable al rey de que menciona Mark Bloch en Los Reyes Taumaturgos, pero en este caso ya iría en otra connotación. Se sabe que el poder del inca era tan fuerte que era necesario llevarlo en andas, ya que si el inca ponía sus pies en el suelo podría colapsar algo gigantesco. Y es que esta figura tan poderosa del inca en vida va a ser también una figura poderosa en la muerte. El arqueólogo alemán Peter Kablick, en su libro Memoria y muerte en el Perú antiguo, menciona que desde los tiempos remotos aquí en este territorio, las culturas anteriores a los incas ya tenían una visión muy interesante con respecto a la muerte, y es que se asumía de que la persona fallecida va a ingresar a otro plano en el cual va a tener una especie de segunda oportunidad. Y es que esta obsesión con la muerte tampoco es nueva, la hemos visto en varias culturas. Kablick denomina de que este pensamiento mágico religioso con respecto a la muerte incluso se centraba en la arquitectura, ya que había una arquitectura funeraria dedicada justamente a este tipo de cosas. Algo que Peter Kablick denomina la arquitectura de la memoria. Por lo tanto, siguiendo la secuencia, el inca al morir no simplemente debía ser enterrado entre comillas o momificado, sino también debía tener un espacio relevante en el mundo de los vivos. Estos ritos funerarios evidentemente no eran compatibles con los ritos funerarios cristianos, por lo que durante la llegada de los españoles, los extirpadores de idolatrías vieron esto de una manera completamente negativa. La historiadora María Rostoros, que en este libro sobre la historia del Tahuantinsuyo menciona de que los españoles llegaron con una alta
alta carga de intolerancia frente a los cultos de los antiguos ciudadanos del Tahuantinsuyo. Nuevamente, no lo digo yo, está en el libro. Y es que esta intolerancia europea no solamente sirvió como un elemento de crítica y negatividad hacia ellos, sino que también se tergiversó la idea del mundo antiguo aquí en este país. Por ejemplo, a los sacerdotes se les rebajó a la categoría simple de brujos, y todo culto que no era cristiano, bueno, por antonomasia era un culto casi demoníaco. Esto es un grave problema, ya que nos va a poner trabas en el camino para poder entender la complejidad de la cosmovisión andina desde unos cronistas que miraban todo con ojos muy pero muy occidentalizados. Pero bueno, era la época. Según un artículo de Alicia Alonso de la Universidad Complutense de Madrid, se dice que la momia del Inca cumplía varias funciones, o se le asumía varias funciones. En primer lugar, que se le suele llamar malqui o también bulto, así es. No entender bulto como una forma negativa, ya que según lo que menciona la historiadora, esta era la forma en cómo se le refería en algunos casos hacia el Inca. Bueno, obviamente al Inca momificado. Entre las funciones estaba vestirlo, alimentarlo, bueno, rodearlo de alimentos que le gustaban en vida, lavarlo para que se pueda preservar, cuidarlo también de los insectos, y también se dice que el Inca espantaba insectos, y llevarlo dentro de lo que son las celebraciones. Por lo tanto, la figura del Inca tiene una posición muy pero muy privilegiada dentro del mundo de los vivos. Pero como ya te dije, con la llegada de los europeos, las cosas van a cambiar, ya que se comienza a hacer este proceso de extirpación de idolatrías, un proceso de sometimiento de las culturas antiguas por la cultura occidental, y el resultado va a ser un elemento sincrético que ya lo hemos visto en videos anteriores. Pero la pregunta del millón es, ¿y dónde están las benditas momias incas? Lo cierto es que nuestra información es un tanto limitada. Quizás la fuente de información más interesante lo tiene el cronista, el licenciado Polo de Ondegardo. Según este libro, el segundo tomo de los cronistas en el Perú del historiador Raúl Porras Barnechea, menciona que Polo de Ondegardo, más allá de un cronista, era un agente administrativo del virreinato. De hecho, las palabras de Porras para Polo de Ondegardo no son muy suaves que digamos, ya que según Porras dice que no era un verdadero cronista, ya que sus relatos son muy numéricos o son datos muy administrativos y no tiene ese eje narrativo que tienen otras crónicas. Pero lo cierto es que dentro de este proceso, Polo de Ondegardo tuvo una visión muy privilegiada para saber dónde estaban las benditas momias. Se dice que Polo de Ondegardo fue denominado corregidor del Cusco, y una vez allí se dedicó a buscar las momias incas. Evidentemente, con la llegada de los europeos en el Cusco, estas momias habían sido escondidas por los indígenas ante el miedo de que se le pueda hacer algo malo. Sin embargo, finalmente se encontraron. Como una suerte de anécdota, se dice que Garcilaso de la Vega llegó a ver las momias que le había traído Polo de Ondegardo hasta su casa, o que mejor dicho, Polo de Ondegardo tenía en su casa, y se reconoce una de las momias que podría ser la del famoso Pachacútec, el fundador del Tahuantinsuyo. Lo que sucede posteriormente es que las momias son llevadas hacia Lima, y durante el gobierno del virrey Hurtado de Mendoza, se dice que sucede lo siguiente. Según las crónicas de José de Acosta, se menciona que luego de que el virrey las viera, las procede a dejar en lo que hoy en día es el Hospital de San Andrés, uno de los hospitales más antiguos del continente. De hecho, según el libro Las calles de Lima de Juan Bromley, se menciona que el Hospital de San Andrés es probablemente el segundo hospital más antiguo de todos, fundado en 1557. Para que te hagas una idea, el Hospital de San Andrés se encuentra en lo que es el Cercado de Lima, específicamente en el Jirón Guayaga, número 846, y a los costados vas a encontrar un montón de pequeños negocios, y un poquito más allá la Plaza Italia. La historia apunta de que en ese hospital estaba la mítica momia de Pachacútec, junto con otras momias más, pero que su identificación no ha sido tan sólida que digamos. Durante el siglo XIX este hospital entra en abandono porque bueno, la ciudad comenzó a crecer y solamente ese hospital no era suficiente para cubrir la demanda. De hecho, también se utilizó posteriormente como una pequeña sede de manicomio, hasta que finalmente fue reemplazado por las funciones del Hospital 2 de Mayo. Ya a partir de allí, el interés de todos aquellos que querían saber dónde diablos estaban las momias se disparó. Se hicieron múltiples proyectos para acabar en los terrenos del Hospital San Andrés. El primero de ellos se hizo en 1877 con el historiador José Toribio Polo. Excava en este lugar, sin embargo, solo dijo que encontró algunos huesos en las paredes y no dio más detalles sobre el asunto. Primera misión que fracasó. Quizá el caso más interesante sea el de 1937, en el que la Beneficencia de Lima inició un proyecto para buscar nuevamente restos arqueológicos en este lugar. En este caso,
caso, quien estuvo a cargo de la misión fue el famosísimo José de la Riva Agüero, quien va a ser la cabeza de este proyecto. Se dice que se empezó a cavar para encontrar los restos de las momias, sin embargo no se encontró la gran cosa. Lo único que se llegó a encontrar fue una cripta y bueno, los restos de un obispo que había sido enterrado en aquel lugar. Sin embargo, aquí viene la leyenda. O bueno, un relato que tranquilamente podría ser casi legendario. Según el portal Lima la Única, menciona un detalle muy pero muy interesante. Se dice que una antigua empleada del lugar, una anciana llamada Constanza Lazo, le dijo a Riva Agüero de que hace unos años el capellán del lugar había excavado en ese punto y había encontrado un depósito con momias incas. Al identificar las momias, no se dijo mucho más del asunto y se procedieron a dejar en el cementerio, o mejor dicho, en una fosa común. Esto hubiera disparado la alarma de cualquier investigador evidentemente, sin embargo, por alguna extraña razón, Riva Agüero no contactó con el capellán, que, según lo que menciona el portal, estaba aún con vida. En lugar de ello, se dedicó a buscar información bibliográfica, incluso se sabe que mandó a traer información del archivo de Indias, pero el proyecto no escaló a mayores. Luego se hicieron algunos intentos en el 2005, otro intento en el 2011, en el caso del 2011 se halló un repositorio de basura, y en estos últimos años, entre el 2021 y el 2022, parece que va a haber un nuevo intento, o mejor dicho, está habiendo un nuevo intento. Según el periódico San Diego Union Tribune de los Estados Unidos, menciona de que actualmente la Municipalidad de Lima está haciendo excavaciones en el Hospital San Andrés para poder encontrar restos arqueológicos, no exclusivamente las momias, pero sí algunos restos arqueológicos en el lugar. Lo que se menciona que hasta ahora se ha podido ir encontrando es varios huesos, algunos de ellos denotaban de que habían muerto producto de la sífilis, y una cruz de cobre. ¿En qué quedará esta excavación? Pues solamente el pasar de los días o las semanas nos lo dirá. ¿Se podrá encontrar la mítica momia de Pachacútec en el Hospital San Andrés? Personalmente yo ya lo veo muy complicado, ya que la humedad del lugar, la construcción de múltiples negocios en las demás zonas y la gran cantidad de años que han pasado y que probablemente quizás hayan terminado incineradas, hace de que reconocer las momias o poder ubicar las momias incas ya sean muy pero muy complicados. Sin embargo, estas cosas suelen pasar a veces de la noche a la mañana, así que estemos atentos a las noticias a ver pues qué sorpresa nos trae otra vez el Hospital San Andrés y a ver si por ahí encontramos nuevamente algo que cambie completamente nuestra forma de ver la historia. Muy bien amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Quería agradecer a mi compositor Carlo Levin, que se encarga de ambientar musicalmente el canal. También quiero agradecer a mi amigo Aarón, el usuario, que es el que se encarga de hacer las animaciones. Aquí te dejo su Instagram para que los sigas. No te olvides que todos los jueves hago directos en el canal interactuando con ustedes, respondiendo sus preguntas, recomendando libros y dándoles promociones de las librerías que nos patrocinan. Y los días domingos contamos historias de terror andinas o sus casos paranormales que me envían al Instagram de Radio Misterio. Recuerden, pueden enviarme su caso fantástico aquí al Instagram que te aparece aquí abajo. Ya sabes, domingo de 8 a 10 de la noche, y si quieres ver las repeticiones puedes hacerte miembro del canal. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la próxima semana. Bye bye.